buenas noches, mis amados hermanos. Este lunes 3 de agosto del 2020, para mí es una gran bendición nuevamente estar conectado con ustedes y reflexionando en la palabra de nuestro Dios. Recordemos que estamos en el estudio Cómo buscar la guía de Dios. Queremos ser guiados por Dios, sobre todo en estos tiempos que son complejos, son difíciles. Sin embargo, Dios ha prometido estar con nosotros y a la luz de la palabra hemos estado estudiando, reflexionando hasta ahorita 6 palabras. El día de hoy es la 7ª. Entonces vamos a orar y que Dios nos guíe en esta noche. Padre, gracias te damos porque reconocemos que tú has bendecido nuestra vida. Padre, nos has ayudado, nos has permitido hacer muchas cosas, nos has dado a manos llenas tus bendiciones en la mesa, Padre, las energías, los recursos para ir y venir y hacer lo que tenemos que hacer, Padre. Reconocemos también, mi Dios, que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Háblanos el día de hoy, Padre, y que en todo tú seas glorificado y exaltado. Padre, que mi vida solo sea un instrumento de gracia en tus manos, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén, mis amados hermanos, y le invito a que por favor abra su Biblia para leer el siguiente pasaje. ¿Cómo buscar la guía de Dios? ¿Verdad? Ese es el título de toda esta serie que hemos estado llevando a cabo los días lunes. Y Mateo 7, versículos 7 y 8, que ya es un pasaje que hemos estado mencionando por ahí a lo largo de estas reflexiones, dice de la siguiente manera: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Así es, mis amados hermanos. Mire que en nuestra reflexión de hoy consideraremos la última y 7ª palabra que nos ayudará a saber cómo buscar la guía de Dios. Y la palabra de hoy es recibir, recibir. Mire que cuando buscamos obedientemente la voluntad de Dios, podemos estar seguros que Él nos oirá y nos dará la sabiduría que necesitamos para tomar decisiones correctas. Y es que son muchas las cosas que se pueden involucrar, ¿verdad?, en una toma de decisiones, en nuestro avance como cristiano, en el día a día. Pueden haber muchas circunstancias, y mire, como leemos en Santiago capítulo 1, versículo 5, que dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y dice, y le será dada. Y es que, como le comento, en cada paso que damos hay muchas circunstancias que nos pueden a veces detener. No es fácil avanzar, no es fácil tomar de la noche a la mañana decisiones importantes en nuestra vida. De hecho, cualquier decisión es importante en nuestra vida y necesitamos sabiduría. Y en este ejemplo de Santiago, ¿verdad? Dice la palabra de nuestro Dios: si a alguno le falta sabiduría para tomar decisiones, ¿verdad? Pídala a Dios. ¿Y qué cree? La va a recibir de parte de Dios en abundancia. ¿Y qué cree? Sin reproche. Es una bendición esto, hermanos. Sin embargo, hermanos, de pronto, tan pronto sepamos la voluntad de Dios, tan pronto recibimos, ¿verdad?, la respuesta de nuestro Dios, debemos ser responsables de actuar, de acatar su dirección y obedecerlo completamente. Ser guiados por Dios no solamente es buscar en Dios la confirmación de lo que quiero o lo que espero, porque ya hablamos de eso, ¿verdad? Estamos hablando de pedir, hemos hablado de creer, hemos hablado de muchas cosas, pero hay que acatar cuando recibimos una respuesta. ¿Qué respuesta? Ahorita vamos a hablar un poquito sobre eso. Así es. Y no solamente buscar en Dios la confirmación de lo que quiero o lo que espero, es también recibir de su parte un nuevo camino. Quizás vamos por un camino, ¿verdad? Y de repente le decimos a Dios: Dios, sigo adelante, sigo caminando. Y a veces Dios lo que hace es decirnos: ¿qué crees? No, vas a ir por el otro camino. Entonces tenemos que acatar esa voluntad, ¿verdad? Y a veces Dios nos da un nuevo rumbo, un nuevo rumbo que nos alinee, ¿verdad? U organice nuestro corazón al suyo, ¿verdad? Porque a veces nuestro corazón no está tan inclinado en la voluntad de Dios. Muy bien, este ruido es del
trabajos que están haciendo al lado, hermanos, por favor, si me disculpan, ¿verdad? O disculpan este ruido, espero que no interrumpa. Pero bueno, vamos a poner atención con este mensaje. Bueno, a veces, fíjese bien, a veces es difícil entender las cosas que recibimos de parte de Dios. Sí, porque oramos y le pedimos a Dios una respuesta, le pedimos dirección, le pedimos que nos ayude, ¿verdad? Con algunas cosas. Y resulta que cuando nos responde Dios, a veces es bien complicado, ¿verdad? Porque sí, en unas ocasiones recibimos tal cual le pedimos, pero también recibimos tal cual no le pedimos. Y es ahí donde se pone complicada la situación. Por ejemplo, Job es un personaje que aprende a recibir de Dios. Sí, o sea, no es solamente recibirlo, como ya lo dijimos, lo que deseamos, lo que queremos. Simple y sencillamente recibimos de parte de Dios. Y Job es un personaje, ¿verdad?, que aprende a recibir de Dios. Por ejemplo, mire, cuando leemos el capítulo 2 de Job, allá en los versículos del 8 al 10, prácticamente vemos la teología, ¿verdad? La teología de Job, ¿sí? ¿Qué significa cuando decimos la teología de Job? Bueno, la percepción de Job respecto a Dios, de lo que él es y de lo que él quiere. Porque no es solamente pensar, no, pues es que como Dios es bueno, me tiene que dar lo que yo quiero, ¿verdad? Como Dios es bueno, pues no sufrimos los hijos de Dios. Pues mire, en este ejemplo de Job hay algo bien interesante, ¿verdad? Mire, cuando leemos el capítulo 2, versículos del 8 al 10, vemos su teología. Dice, y tomaba Job un tiesto para rascarse con él. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda de esta escena cuando Job pues pierde a sus hijos, pierde prácticamente todo, pierde su salud y está rascándose, ¿verdad? Dice, para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer, fíjese bien, lo que le dijo su esposa, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Así es, y luego dice, en todo esto no pecó Job con sus labios. Por eso, ¿qué implica recibir, hermanos? Porque no necesariamente usted y yo recibimos lo que queremos. Recibimos de Dios, pero hay que aprender a recibir de parte de Dios. Sí, puede ser, como le digo, algo agradable, ¿verdad? Puede ser quizá a lo mejor algo difícil de entender, pero por eso, ¿qué implica recibir de parte de Dios? Y bueno, veamos a la luz de la palabra, cuando menos 3 cosas que implican recibir de parte de nuestro Dios. Muy bien, número 1, recibir de Dios implica reconocerlo en nuestra vida. Miren qué interesante frase. Recibir de Dios implica reconocerlo en nuestra vida. Proverbios 3:6 dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Recordemos que la seguridad de nuestra vida de recibir lo que pedimos es en virtud a su voluntad. Sí, como lo leemos en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículos del 14 al 15, que dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, y si sabemos que Él nos oye, que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Pero, ¿cuántas veces Dios tiene que tomarnos de la mano para regresar a su camino? Por eso en Proverbios 3:6 dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Mientras no reconozcamos a Dios en nuestra vida, bueno, significa que andamos por caminos extraños. Sin embargo, cuando logramos verlo en nuestra vida cada día se va enderezando a sus propósitos eternos. Entonces solo entonces, ¿verdad?, podemos recibir lo que pedimos, porque estamos en su voluntad. Por cierto, hay un dato muy importante, hermanos, que descubrí al estar estudiando esta reflexión. Fíjese que una vereda, porque es lo que dice el pasaje, ¿verdad? Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará, dice, tus veredas. Una vereda, según el diccionario, es un camino estrecho que se ha formado
por el paso de personas o animales. La vereda en la que debemos caminar ya ha sido trazada por Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Conozcámoslo, sigamos sus pisadas y reconozcámoslo en nuestra vida, porque sólo así estaremos en la voluntad de Dios y sólo así recibiremos de parte de nuestro Dios. Amén. Ok, segundo punto, hermanos, segundo punto. Recibir de Dios implica necesitar solo su gracia. Recibir de Dios implica necesitar solo su gracia. Sí, porque estamos esperando una respuesta, pero antes que recibamos la respuesta, usted y yo necesitamos necesitar la gracia de nuestro Dios. Y eso lo encontramos, esta reflexión breve la encontramos en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículos del 7 al 9. Segunda carta a los Corintios 12, versículos del 7 al 9. Dice el apóstol Pablo, porque es el apóstol Pablo, dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Muchos se preguntarán: ¿por qué Pablo no recibió lo que pidió si él andaba en los caminos e incluso fue un gran instrumento de gracia en las manos de Dios? Mira que la respuesta es la siguiente. Pablo sí recibió una respuesta en su oración. Una oración que al menos en 3 ocasiones fue intensa. Sin embargo, la respuesta que recibió seguramente fue diferente a lo que él esperaba. Porque por encima de lo que él quería, según lo que leemos, el Señor Jesús prefería que el apóstol dependiera en lo absoluto de su amor, de su gracia. Sí. Por cierto, mire, en la versión Dios habla hoy, el versículo 9 dice de la manera siguiente: pero el Señor me ha dicho, mi amor es todo lo que necesitas, pues mi poder se muestra plenamente en la debilidad. Así que prefiero gloriarme de ser débil, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Una vez que Pablo recibió la respuesta, sus preferencias cambiaron. Y esto es algo muy interesante, porque la respuesta que recibimos nos cambia. Nos cambia, hermanos, en serio. Mire, es que son tantas las cosas que tenemos que cambiar en nuestra vida, que mucho de lo que somos lo reflejamos en las cosas que pedimos. Y es que en serio, hermanos, a menos de que entendamos este principio, hermanos, es como nos vamos a dar cuenta cómo Dios quiere llevarnos, pero a su voluntad. No se trata de que usted anda por su lado, por su vida, pidiéndole a Dios que le bendiga, ¿verdad? Y así como que, de vez en cuando le pido a Dios ayuda para lograr mis metas. No, mire, créame que va más allá la vida cristiana. La vida cristiana, hermanos, es un proceso mediante el cual usted y yo tenemos una comunión con el Padre por medio de Jesucristo en su Espíritu Santo. Y en esa medida, conforme pedimos, conforme buscamos, vamos recibiendo de parte de Dios. Y déjeme decirle algo muy importante. Las respuestas de Dios, lo que recibimos de Dios, nos cambia. Pablo fue transformado paso a paso. Pablo de hecho dice: de gloria en gloria fuimos transformados a la imagen de Cristo. Pablo fue transformado, de hecho, cuando él pidió al Padre, él le pidió a Dios que le quitara, qué sé yo, no sabemos qué enfermedad tenía Pablo, pero Pablo oraba 3 veces, le pidió que le quitase ese aguijón en la carne. Sin embargo, Jesús le responde y le dice: yo prefiero que mi gracia te baste. Porque si te llego a quitar eso que tú tanto me has pedido, seguramente ya no vas a orar como has orado, como lo estás haciendo. Pero hay algo más. Mi poder se perfecciona en la debilidad de los hombres. Y en ese momento Pablo, en ese mismo versículo 9, Pablo dice: mejor me voy a gloriar en mis debilidades. Prefiero gloriarme en mis debilidades, porque allí es donde Dios dice: tú no puedes, entonces yo puedo. Y esa es la gracia que Dios quiere que disfrutemos. Muchas veces nuestra relación con Dios puede estar condicionada a las cosas que deseamos. Por eso muchos no siguen a Jesús, porque temen no tener lo que sus propios deseos y
pasiones quieren. Pongamos en las manos de Dios nuestros deseos y aprendamos a abrazar su gracia y dejar que Él obre a través de nuestras debilidades. Qué interesante reflexión, ¿no? Y bueno, una tercera cosa para entender o para saber qué implica recibir de parte de Dios es el siguiente principio. Recibir de Dios implica aceptar sus planes. Implica aceptar sus planes. Muy bien, Marcos 14:36. Y es un pasaje padrísimo, hermanos, donde el Señor Jesucristo está a punto de ser llevado a la cruz, hermanos. Dice Marcos 14:36 y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Qué interesante, hermanos. Muchos cristianos, o muchos cuestionan, ¿verdad? Como ya lo comentábamos en alguna reflexión. Muchos cuestionan por qué Jesús no hizo esto, no hizo aquello, por qué cuando Satanás le dijo que convirtiera las piedras en pan no lo hizo, por qué cuando le preguntaron acerca de los últimos tiempos, de su segunda venida, él dijo que no sabía. ¿Por qué tantas cosas? ¿Se acuerda? De hecho, tuvimos una reflexión que tenía que ver con la agenda divina, ¿se acuerda? Una agenda de esperanza y compasión. Y de ahí hablamos este punto que es teológico y es importante entenderlo. ¿Por qué Jesús no hizo esto o aquello? Bueno, la respuesta es porque Él vino a hacer la voluntad del Padre. Todos querían que Él hiciera muchas cosas. La gente pedía señales, ¿verdad? Por un lado, otros querían milagros para no sé qué. Y bueno, pero todo lo que Él hacía era lo que el Padre le había dicho que hiciera. Sí, en Juan 5:19 Jesús responde: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Prácticamente Cristo vino a hacer lo que el Padre le enseñó. Entonces no vino por su cuenta Jesús, vino porque había un proyecto detrás de todo lo que Jesús hacía, un proyecto que nació en el corazón de Dios, en el corazón del Padre y en el cual estábamos incluidos tú y yo. Jesús deja claro cómo es la dinámica de su ministerio en la tierra. Sin embargo, eso no mermó lo que él sentía. Jesús era 100% Dios, sí, pero también era 100% hombre. Y el hecho de que él viniera a hacer las cosas del Padre no significaba que él mermara o mitigara lo que él sentía. Él también era un ser humano que sentía cosas, ¿verdad? En el momento más difícil de su misión, estando en Getsemaní, él oró: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Marcos registra que en 3 ocasiones aproximadamente Jesús hizo esta oración. Sin embargo, esta oración de Jesús denota algunas cosas importantes. Por ejemplo, en primer lugar, Jesús alaba al Padre. Mire bien cómo le dice: todas las cosas son posibles para ti. Dios, tú puedes cambiar las circunstancias. Dios, tú puedes quitar esta pandemia. Dios, tú puedes muchas cosas que queremos, ¿verdad? Y en segundo lugar, y muy importante, Jesús reconoce la soberanía de su Padre, sabiendo que el ir a la cruz es para salvar a la humanidad de la muerte eterna. Por eso Jesús dice: aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Debemos aceptar, hermanos, como ya dijimos, sus planes, los planes de Dios, porque a veces recibimos las cosas de Dios y estamos molestos con Dios. Decimos: no, Dios, esto yo no lo acepto, esto yo no lo quiero. Pero a veces tenemos que tomarnos un tiempo para reflexionar y entender que Dios es más sabio que nosotros, hermanos, y que Dios tiene todo bajo su perfecto control, y a veces es muy duro. Y bueno, puse el caso de Cristo, hermanos, porque seguramente, oiga, pues no era fácil ir a la cruz. Era duro. Jesús, hermanos, dice Lucas, ¿verdad? Que es el que habla de esto en el capítulo 22, ¿verdad? Sus gotas eran como gotas de sangre. O sea, Jesús llegó a tal extremo, hermanos, que él somatizaba su estrés y era muy difícil lo que estaba viviendo Jesús. Pero aún pese a eso, hermanos, Jesús se sometió a los planes de Dios, a la voluntad de nuestro Dios. Por eso recibir de Dios implica aceptar sus planes. Así es, cuando recibimos de parte de Dios una respuesta a nuestras súplicas, debemos aceptar su voluntad, porque Él tiene planes perfectos. Sí, quizás en el momento no entendemos,
pero tarde que temprano Dios nos revela su voluntad. Simplemente seamos obedientes a sus planes. Por eso Hebreos capítulo 5, ¿verdad? Cuando habla de Jesucristo dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Qué hermoso, ¿no, hermanos? Concluyo esta reflexión, hermanos. Mire que podemos hallar una gran paz y confianza al saber que estamos tomando decisiones con base a la guía de Dios. Quizás nadie más entienda o esté de acuerdo con nuestras decisiones o con lo que pase alrededor de nuestra vida, que finalmente son en virtud de esas cosas a lo que le pedimos, a lo que está ocurriendo en nuestra relación con Dios. Pero bueno, lo que piense la gente seguramente en esos momentos, ¿verdad?, que no esté de acuerdo con las decisiones que tomamos, seguramente eso no va a importar, porque nosotros habremos oído de aquel quien es más importante: Jesús, nuestro Dios. Hemos estudiado, hermanos, 7 reflexiones utilizando 7 palabras: limpiarnos, rendirnos, pedir, meditar, creer, esperar y recibir. Estas 7 reflexiones han sido de gran ayuda en nuestra búsqueda de la guía de Dios. Pero, ¿cuál será mi decisión? ¿Consideraré lo que Dios me ha revelado en su palabra para ser guiado o seguiré en mi propio camino? Tomemos una decisión, hermanos, porque Dios quiere guiar nuestra vida. Necesitamos señorío en nuestra vida, hermanos, en nuestro corazón, porque de otra manera nuestros caminos, hermanos, que parecen rectos, son camino de muerte, hermanos. Según nuestra sabiduría, son camino de muerte. Nos puede pasar como a Josué en una de estas reflexiones, ¿verdad? Por ejemplo, en meditar, ahí hablábamos cuando Josué dejó de meditar y se aventó a pelear contra una nación aparentemente pequeña. Le habían ganado a Jericó, pero se le había olvidado que la estrategia era de Dios. Y había que meditar en las palabras de Dios y había que obedecer lo que Dios decía. Y bueno, Josué tuvo una terrible y vergonzosa derrota. También por ahí la desobediencia de Acán, ¿verdad? De tomar cosas del anatema cuando Dios ya les había dicho que eso era prohibido. Es importante meditar, reflexionar y no tomar decisiones, hermanos, que nos lleven, ¿verdad?, al fracaso, a la muerte espiritual. Yo le invito a que reflexione todas estas palabras que hemos estado meditando en estos días lunes. Y bueno, vamos a continuar con series, ¿verdad?, con estudios, con reflexiones. Y bueno, pues yo le invito a que siga adelante conectado, estudiando la palabra de nuestro Dios. Tome una decisión, hermano. Déjese guiar por Dios. Déjese guiar por su Espíritu Santo, déjese guiar por la palabra. Cristo fue a la cruz para que eso fuera posible. Ahora tenemos la bendición de entrar confiadamente al trono de la gracia. Dejemos que Él guíe nuestro corazón, que Él sea el capitán de nuestro hogar, de toda nuestra vida. Oremos. Padre, gracias, mi Dios, porque a lo largo de estas 7 semanas hemos estado reflexionando acerca de cómo ser guiados por ti, Padre. Gracias por Jesucristo, tu Hijo, porque es gracias a esa obra maravillosa que es posible que podamos ser guiados por ti, por tu Espíritu Santo. Padre bendito, gracias por tu palabra, porque nos da, como dice el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Nos das, Padre, el camino que debemos seguir. Nos tomas amorosamente de la mano y nos guías, Padre, y nos enseñas cómo es la vida, cómo debemos agradarte, cómo debemos vivir de acuerdo a tu voluntad. Gracias, Padre, porque sabemos que recibimos de tu parte siempre una respuesta, y siempre esa respuesta nos transforma a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Padre, que en todo siempre tú seas glorificado y exaltado en nuestra vida. Y gracias por este tiempo que hemos tenido para reflexionar. Padre bendito, que tu iglesia sea una iglesia guiada por ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis queridos hermanos. Y bueno, como siempre le invito, ¿verdad? No deje de diezmar, no deje de ofrendar, no deje de participar, hermanos, en la iglesia. Tenemos un miércoles de Conectados en donde usted puede participar. Grabe un texto de memoria, ¿verdad? Denos una palabra, compártanos cómo le ha ido en esta cuarentena, ¿verdad? Que ha sido
larga, ¿verdad? Compártanos una bendición, hermanos. Es importante que como iglesia estemos todos conectados, hermanos. Por eso la idea de conectados. Bueno, pero el día de mañana, martes, a las 8 de la noche, vamos a terminar, hermanos, este estudio de la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3. Vamos a meditar de los versículos del 14 al 18, que son básicamente ya las últimas exhortaciones, reflexiones, ¿verdad?, de Pedro a sus lectores. Y bueno, nos vamos a gozar mucho en la palabra de nuestro Dios. El día de mañana a las 8, miércoles de Conectados, jueves, hermanos, jueves de evangelismo, hermanos, que el Señor me use y que pues me dé la tranquilidad y que pueda terminar todo esto, ¿verdad? Porque bueno, sí, de repente dejan de trabajar un ratito y luego vuelven a trabajar, hermanos, pero bueno, eso no nos impide que podamos gozarnos en la palabra de nuestro Dios, hermanos. Dios me les bendiga. Hasta la próxima, hermanos. Descanse, buenas noches.